Tienes que compartir pantalla. Bueno, mucho gusto. Gracias por invitarme en esta instancia para poder compartir con ustedes el manejo del dolor crónico y los beneficios del ejercicio en pacientes con endometriosis. Somos 3 colegas que trabajamos en la clínica INVISA, en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y además somos parte del equipo de rehabilitación del suelo pélvico. Entonces vamos a situarnos en lo que es la endometriosis, que es una enfermedad que se define como la presencia de glándulas y estroma endomaterial fuera de su localización habitual en la cavidad uterina, lo que induce una reacción inflamatoria crónica en la zona de implantación. En sí es extraordinariamente polimorfa, o sea, se ubica en distintos tejidos en el cuerpo, o emigra a distintos tejidos del cuerpo con una gran variabilidad en cuanto a las lesiones que produce y los grados de afectación, que son superficiales, medios o profundos. En el mundo se considera la endometriosis que está presente entre el 5 y el 20% de las mujeres, lo cual muestra que es una enfermedad que tiene mucha incidencia en las mujeres y que se manifiesta sobre todo cuando tienen sus periodos menstruales. Entonces, como es una enfermedad que abarca muchos campos, porque se puede alojar en los distintos tejidos, se necesita una integración de distintos profesionales y distintos tipos de tratamiento para poder ayudar y resolverle el problema a cada paciente. Entonces tenemos en el centro el paciente con su ginecólogo, y el ginecólogo verá a qué tratamiento derivar a esta paciente para buscar el alivio de su dolor. Por ejemplo, puede derivarlo a la medicina integrativa, donde tenemos principalmente la acupuntura o tratamiento de agujas secas. También está la especialidad de salud mental, que acude aproximadamente el 23% de los pacientes, que está formado por psiquiatras y psicólogos. También tenemos la medicina del dolor, o centros del dolor, que acude aproximadamente, según el paper, 12% de los pacientes. También está la terapia física, que está con este encuadrado en rojo, que solamente acude el 11%, cuando, todos los especialistas dicen que es una de las terapias que también puede ayudar en el alivio del dolor. La cirugía, acude, según el paper, solamente un 8%. Después está la especialidad de gastroenterología, que acude un 2%, y la de urología un 1%. Esos como son los cuidados. Si ahora nos vamos a la parte de terapia física, que la conformamos nosotros los kinesiólogos, nuestro rol en el tratamiento de la endometriosis es ayudar al manejo del dolor, para el cual también usamos la neuromodulación en el tibial posterior. Enseñamos automasajes, también enseñamos ejercicios de flexibilización y estiramiento, ejercicios de fortalecimiento y reacondicionamiento físico. Todo esto se los vamos a mostrar en el transcurso de la charla para que puedan aprender a hacer algunos de ellos en su casa ahora que estamos en la pandemia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos da el ejercicio físico? Son, primero que nada, mejora el ánimo, porque uno al realizar ejercicio activa las endorfinas y con eso hace que el cuerpo se sienta mejor el ánimo, y esto mismo lleva, al estar enfocado, más en la parte de salud, más del movimiento, reduce el estrés en la persona
Y el hecho de realizar ejercicios que son lentamente progresivos ayuda al paciente también que tenga una mejor tolerancia al esfuerzo. Y lo cual libera también endorfinas que son parte de esto de sentirse mejor. Y además se logra con el ejercicio físico disminuir los niveles de estrógeno que a la vez producen una disminución del dolor provocado por la endometriosis. Entonces, vamos a hablar del manejo propio del dolor. El dolor lo podemos tratar con tenemos distintas herramientas para poder tratarlo. Uno serían los ejercicios respiratorios, que digamos que se los voy a mostrar un poco cómo se realizan. Primero que nada, el paciente debe estar en una posición cómoda, con la columna erecta, que puede ser o sentado o acostado de espalda, como lo muestra la figura al lado derecho, y en el centro tenemos la imagen del diafragma, que es el músculo número 1 en la respiración. Entonces lo que se recomienda es ponerse en una posición cómoda y inspirar lentamente por la nariz, cosa que tenga esa sensación del llene del pulmón. Luego se puede mantener un poco este aire al final y se bota lentamente por la boca. Este ejercicio se puede llegar a realizar 20 a 30 repeticiones. Lo que recomendamos es que empiecen de a poco, empiecen con 5, con 10, y a medida que lo vayan manejando bien y vean los cambios de estado de relajación que produce en el cuerpo, lo vayan aumentando hasta llegar aproximadamente a 30 respiraciones. Y además está la técnica que hoy en día está muy en boga, que es el manejo del estrés, que se llama mindfulness. En esta técnica sobre todo se trata de poder desenfocarse de lo que es el dolor, porque normalmente cuando uno está con dolor fuerte, uno solamente piensa en el dolor, en la zona que duele, busca posiciones antálgicas y no hace nada para salir de esto, solamente están ahí quietos. Entonces lo que busca esta técnica es que uno entre en otro estado también de conciencia, y para eso se recomienda buscar un espacio tranquilo donde puedan realizar esta terapia con mucha tranquilidad, sentarse con la espalda recta. Esto tiene la importancia que si uno está con la espalda recta, la energía circula claramente de arriba abajo, y es como una energía pura, porque si uno estamos con la espalda doblada, como que hay un quiebre de esta energía y no circula claramente de arriba abajo. Además, tenemos que concentrarnos en la respiración. Vamos tomando, como lo vimos en el ejercicio de respiración, inspirando por la nariz y botando por la boca, y solamente concentrarse en eso. Y luego uno hace lo que se llama un scanning del cuerpo, y uno se centra en distintas partes del cuerpo, pero solamente en ese punto. Por ejemplo, uno se centra en el ortejo mayor del pie derecho y percibe este ortejo, percibe la temperatura, percibe las sensaciones corporales y fija toda la atención en ese ortejo. Y después uno se fija, por ejemplo, se focaliza en el ortejo menor del pie izquierdo y todo lo que uno percibe alrededor de eso. Y así, al estar concentrado solamente en esta parte tan pequeña del cuerpo, esto se amplía y toda nuestra atención va a eso. Entonces es como sacarle el foco de atención a la parte dolorosa y enfocarla en otras partes del cuerpo. Y eso nos hace desviar la atención del dolor. Y siempre acompañándolo con una respiración controlada. Otra forma que podemos ayudar para tratar el dolor es con calor local, superficial en este caso, y se puede usar un guatero o estos cojines de semilla. Y los cojines de semilla son muy buenos porque se adaptan a cada zona dolorosa del cuerpo, y uno la pone entre 20 a 30 minutos para que esta zona le llegue más circulación y se vaya relajando, y por lo tanto
vaya soltando, porque cuando hay dolor siempre se produce acortamiento de las fibras, se contrae por el mismo dolor. Entonces, y se forma un ciclo vicioso. Mientras más uno contrae, más duele, y esta es una forma de cortar este círculo vicioso. Y ahora vamos a hablar de la neuromodulación. Seguramente han escuchado de la neuromodulación, que es colocar un TENS en el tibial posterior, así sale en la foto, ¿ya? Entonces ponemos los electrodos, ustedes en la cara interna del tobillo, ustedes pueden ver ahí el maleolo y se pone por debajo y hacia atrás del maleolo el electrodo inferior, y lo idealmente es el rojo, y pues tomamos 4 dedos de ancho del maleolo hacia arriba, también hacia la parte posterior, y ahí ubicamos el electrodo superior, que normalmente está pintado de negro, y si el dedo, el ortejo mayor se dobla hacia abajo, significa que estamos ubicados en el músculo, porque esa es la acción de él. Entonces, el TENS se usa también entre 20 a 30 minutos diarios. Si el dolor es muy intenso o es muy crónico, conviene usarlo 30 minutos. En la modalidad del TENS se usa normal, una frecuencia entre 10 a 20 Hz, y el ancho de pulso, todo eso sale en el aparatito, se usa 100 microsegundos. Y esto, ahora les vamos a mostrar una película para explicar cómo funciona esta neuroestimulación. Entonces uno tiene los electrodos y sube por el nervio del músculo hasta la zona del sacro, y de aquí se va por los nervios que van hacia la vejiga, y con esto actúa sobre los dolores de la vejiga, y cuando hay una diuresis demasiado frecuente las disminuye y regula todas estas funciones del suelo pélvico, y nos ayuda para tratar el dolor también. Y ahora les va a hablar Natalia sobre el tejido, cómo tratamos los dolores que hay en el tejido blando mediante unos masajes específicos. Ya, como decía mi colega, estamos en la fase del manejo del dolor, y para eso la intención de esta charla es entregar herramientas sencillas que ustedes puedan practicar en su casa para aliviar esta crisis de dolor durante el tiempo de pandemia. Sabemos que el tratamiento óptimo se realiza en un centro de rehabilitación, sin embargo hemos querido aportar un granito de arena en este tiempo y entregarle herramientas como lo siguiente. La definición de manejo de tejido blando se enfoca en realizar masajes o distintas técnicas que ayudan a que el músculo esté más relajado y en mejor condición en distintas zonas del cuerpo. Y para eso podemos ver algunos ejemplos, como lo siguiente, en donde vamos a hacer masajes en la región glútea, una diapo más adelante. Eso es con elementos sencillos. Por ejemplo, con una pelota de tenis o una pelota de goma que no sea deformable con mi peso, y nos vamos a ubicar en una superficie cómoda, puede ser en una alfombra, en el piso sobre una toalla o en un mat de yoga, y vamos a poner 2 pelotitas de tenis bajo la zona de los glúteos. Y para eso vamos a realizar 2 tipos de presión o 2 tipos de manejo de tejido blando de la región. La primera puede ser posicionarte de la forma en que muestran las fotos y dejar que el peso, que la gravedad deje apoyado el músculo sobre la pelotita. Ya, la idea es que los pongas sobre los puntos en los que sientes dolor, siempre y cuando sea una presión tolerable y la posición sea cómoda para ti. Ahora, una vez que baja el dolor por la presión que ejerce la pelotita o el glúteo sobre la pelotita, puedes jugar con el movimiento, es decir, deslizar de arriba a abajo, deslizar de lado a lado. Vamos a hablar de un concepto que se llama como descubrimiento del movimiento orgánico, es decir, me muevo en diferentes direcciones tomando en cuenta la tolerancia que yo tengo al dolor, que no sea un dolor insoportable y que sean posiciones y movimientos cómodos. También podemos observar que podemos hacer automasajes en la zona de la pelvis, en la región anterior de las caderas, ¿ya? Para eso también vamos a ocupar 2 pelotitas de tenis, vamos a acostarnos boca abajo, y las pelotitas las vamos a ubicar
en las zonas en las que yo siento dolor, pero principalmente también en las zonas donde se ve la imagen. La idea es que también hagamos presión, es decir, dejemos caer nuestro peso y que la gravedad provoque la presión de la musculatura sobre la pelota, o también puedo jugar un poquito con este descubrir del movimiento para ir deslizando la pelota por distintas zonas circundantes a los puntos dolorosos. Cabe mencionar, así como un tips, que en los músculos se forman pequeños puntos irritables de dolor que se llaman trigger points. La idea es que a través del masaje que yo provoco con el balón, estos puntos vayan disminuyendo su dolor y el músculo vaya relajándose. ¿Qué pasa? Que estos puntos dolorosos muchas veces se superponen, es decir, se mezcla el dolor que produce el trigger point con el dolor propio de la endometriosis. Por lo tanto, si yo me adhiero a una rutina de flexibilización o de automasaje en mi casa, puedo relajar la musculatura y disminuye el dolor, ya que el trigger point deja de irritarse, se relaja la musculatura, por lo tanto ya no hay una superposición de dolor entre los focos de endometriosis y los trigger points, es decir, no duelen al mismo tiempo. Esa es la importancia también de realizar masajes en otras zonas, no solamente en la pelvis o en el abdomen. Es importante que podamos realizar automasajes en la zona de la espalda torácica y lumbar. Para eso vamos a ocupar una pelota de goma, puede ser una pelota de goma de estas infantiles que venden en el supermercado, y me posiciono otra vez en una superficie cómoda, pongo la pelotita donde yo siento tensión, y lo que hago es dejarme caer. Presiono o me muevo de manera libre, siempre y cuando el dolor en esta posición sea tolerable y la posición cómoda para mi cuerpo. Si yo me quedo estática esperando que la gravedad haga su trabajo, es recomendable realizar 30 respiraciones profundas, como lo describió mi colega Anne-Marie, es decir, inspiro por la nariz, inflo la guatita y boto por la boca lentamente. Mantengo la posición hasta que siento yo que la tensión desaparece. También es importante que utilicemos elementos que tenemos a la mano, como un tubo de PVC, un palito de escoba. En el caso de las que les guste cocinar, podemos utilizar el uslero y deslizarlo por las zonas en las que yo siento tensas. En este caso podemos ver cómo yo realizo manejo de tejido blando en un grupo muscular que se llama cuádriceps. Me siento en una posición cómoda y llevo o deslizo el tubo de PVC, el palo de escoba o el uslero por mi pierna desde arriba hacia abajo, con una intensidad, insisto, cómoda. ¿Por qué recalco tanto este punto? Porque cada una de nosotras tiene una percepción distinta del dolor. Por lo tanto, la idea no es que se deje en roja la piel, ni tener el concepto de que entre más duele más funciona, sino que sea una sensación agradable. Y si quiero relajar la parte de atrás de la musculatura, es decir, los isquiotibiales, puedo utilizar la misma pelota de tenis que usé en las diapositivas anteriores y volvemos al mismo principio. Dejar caer el segmento corporal sobre la pelota y que la gravedad provoque la presión del músculo sobre esta para relajar, o si yo ya tolero de mejor manera este ejercicio, puedo mover en diferentes direcciones. Podemos observar también que las personas que tienen endometriosis o dolor crónico tienden a tener posturas como desalineadas, tendemos a estar como encorvados o a buscar posiciones que nosotros los kinesiólogos denominamos antiálgicas, es decir, posiciones que disminuyen esta sensación de dolor. Estas alteraciones posturales traen consigo acortamiento de los músculos, sobrecarga en el uso, lo que provoca tensión, y además sensación como de estar apretado. La idea es que no solamente realicemos automasajes en las zonas circundantes a donde yo siento dolor por la endometriosis, sino que también podamos ser capaces de manejar tejido blando en otros lugares del cuerpo, como los hombros y como el cuello. Puede ser con la pelotita deslizándose a través de la piel, o simplemente cargando la pelota en la pared y soy yo quien genera el movimiento. Ya la idea es que la pelota se movilice en distintas direcciones y se puede presionar hasta que yo sienta que la tensión disminuya. Esto no solamente va a traer una sensación de bienestar y de relajo, sino que también me ayuda a que una musculatura más relajada sea favorecedora al momento de corregir la postura. También tenemos que tener en cuenta que la musculatura que conforma mi suelo pélvico se cataloga como músculo estriado. Es decir, que es músculo que se parece mucho o es del mismo tipo que el músculo que tengo en otras zonas de mi cuerpo y que también reacciona al estrés, generando trigger points, que son estos puntos dolorosos que mencionamos un ratito atrás, y tensión. Por lo tanto, una vez que nosotros podamos continuar el tratamiento,
de la endometriosis en consulta, se hace fundamental que un kinesiólogo especialista en rehabilitación de suelo pélvico realice masoterapia en el canal vaginal y en la musculatura de suelo pélvico, porque eso trae relajación y también disminución del dolor. Y tenemos conocimiento que durante estas crisis de dolor, o generalmente durante el tiempo en que la endometriosis se agudiza, uno solamente quiere estar en posiciones cómodas y lo más quieto posible. Si bien muchas de nosotras tenemos que rendir en nuestros trabajos y en nuestras labores cotidianas, generalmente las pacientes con endometriosis tienden a una vida sedentaria. Como les decíamos al principio de esta presentación, nuestro objetivo como equipo de kinesioterapia es poder mejorar la calidad de vida y poder entregarles herramientas que sean útiles y sencillas para ustedes, que mejoren no solamente la disminución del dolor, sino también toda su composición corporal para enfrentar de mejor manera las crisis de dolor. Es por eso que después del manejo de tejido blando, se hace indispensable realizar estiramientos de distintas zonas del cuerpo. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de estiramiento de espalda completo. Este ejercicio comúnmente se le llama el perro gato, y es donde yo realizo una extensión de columna, como veo en la imagen de arriba, exacto, y una flexión. Este ejercicio debo yo estar posicionada en 4 apoyos, y como un tips, tiene que estar el peso distribuido de manera simétrica en las rodillas y en las muñecas. Es decir, no me deben doler las muñecas ni sentir que las rodillas se flectan demasiado hacia atrás. Lo ideal es que yo pueda realizar ejercicios de 10 repeticiones separados en series de 3, es decir, 30 separados en 3 grupos de 10, de manera suave y de manera tolerable. También podemos ver que el siguiente estiramiento es conocido en yoga como el saludo al sol. Me acuesto de guatita, pongo mis manos adelante de mí, separadas a la altura de los hombros, y me estiro hacia atrás. Debemos tener en cuenta que cada una de nosotras tiene un grado de flexibilidad diferente. Por lo tanto, este ejercicio es diferente en cuanto a la extensión para cada una. Y luego vamos a la flexión, en donde yo me siento sobre mis talones, y la idea es que los glúteos se peguen a los talones cuando yo me estiro hacia adelante. Escondo la cabeza entre mis brazos. Luego de eso, vamos con el estiramiento de los glúteos, en donde yo me recuesto sobre una superficie cómoda boca arriba y cruzo una pierna sobre la otra. El dato que yo les doy a mis pacientes siempre es que crucen una pierna tal cual como los hombres cruzan la pierna cuando ven fútbol. Y se entiende perfecto el mensaje. Es decir, la pierna se cruza sobre la que está flectada y con rotación externa de cadera, es decir, la pierna abierta hacia afuera. Entonces lo que yo hago es tomar la pierna que está flectada y traccionar hacia mí. La tensión se va a sentir en el músculo de la pierna que está doblada, no la que yo estoy traccionando. Por lo tanto, este ejercicio es a tolerancia. Tiene muchos beneficios, y entre ellos relajar un músculo que aprieta el nervio ciático y produce dolor desde el glúteo hacia abajo. También podemos estirar grupos musculares como el cuádriceps, ahí tenemos un ejemplo sencillo, o los isquiotibiales en la diapositiva siguiente, donde yo puedo tomar una banda elástica, una toalla o una tela que pueda poner en mi pie, que sea lo suficientemente larga, y la pierna completamente estirada es traccionada hacia mí. Ojo que no se debe flectar la rodilla mientras realizo el movimiento, y la mantención de esta posición es alrededor de 30 segundos. Luego de eso podemos ver también que elongamos una zona que se llama la pantorrilla o la zona gemelar, en donde solamente necesito una pared, apoyar la punta de mi pie en la pared y cargar el peso hacia adelante. Se siente el estiramiento en la zona de la pantorrilla, debo mantener la posición por 30 segundos o hasta que yo siento que la tensión disminuye. Una vez que ya tenemos músculos relajados, disminución de la presencia de estos puntos dolorosos y que ya tolero con facilidad los ejercicios de estiramiento, es indispensable fortalecer. Sabemos que el dolor crónico produce un desacondicionamiento general y por lo tanto el fortalecimiento de los músculos nos va a ayudar a no solamente a sentirnos mejor, sino también a mejorar nuestra composición corporal. El músculo va a tener más fuerza para soportar la sobrecarga que muchas veces producen las posturas como viciosas al querer disminuir el dolor. Tenemos diferentes ejemplos. La idea es que fortalezcamos el cuerpo en todos sus segmentos. Estos ejercicios los podemos hacer con una banda elástica, quienes tengan, para fortalecer hombro y brazos,
Pero también, pensando en que muchas de nosotras en casa tenemos otro tipo de elementos, podemos observar en la diapositiva siguiente algunos ejercicios muy sencillos que podemos hacer con cosas que tengamos en casa. El único requisito es ocupar, por ejemplo, un objeto o un paquete de algo que tenga un peso determinado. Por ejemplo, un paquete de arroz, o un paquete de fideos, un paquete de azúcar o una lata con un peso determinado para fortalecer musculatura del hombro con los ejercicios que se ven sencillamente explicados en la diapositiva. Para fortalecer abdomen y darle estabilidad a la zona lumbar, esto nos ayuda a disminuir la sobrecarga que tiene la zona lumbar durante distintas posiciones. Ahora que estamos en casa y muchas de ustedes trabajan sentadas, el hecho de que la espalda tenga la fuerza suficiente para sostener la carga de peso disminuye la sensación de dolor. Este tipo de ejercicio, este tipo de disciplina se llama ejercicio hipopresivo y tenemos distintas posibilidades distintas posibilidades de posturas al realizar este ejercicio. La técnica está descrita a la izquierda de la pantalla. Y por último, y no menos importante, en la diapositiva siguiente, podemos observar que también tenemos ejercicios sencillos para fortalecer nuestro glúteo y nuestras piernas. Aquí solamente hay un par de ejemplos en donde podemos ver las sentadillas. No necesitas un balón, puedes apoyarte en una mesa o en una silla, y si no, podemos hacer ejercicio boca arriba, con una técnica que se llama puente, elevando y bajando la cadera, y las instrucciones muy sencillas para hacer en tu casa están a la izquierda de tu pantalla. Ya, chicas, entonces continuamos ahora con el ejercicio aeróbico. El fundamento del ejercicio aeróbico es romper este ciclo del dolor, ya que con el ejercicio se libera un neurotransmisor llamado serotonina, que es un regulador del estado del ánimo, del comportamiento social, del apetito, la digestión, del deseo y de la función sexual, también del ritmo cardíaco y de la temperatura corporal. Por lo tanto, el ejercicio aeróbico lo que va a realizar es mantener, ¿cierto?, los niveles de energía que necesita nuestro cuerpo. Para eso, ¿cierto?, según la Organización Mundial de la Salud, se determinó que la frecuencia del ejercicio aeróbico debe ser de mínimo de 3 veces a la semana, con una intensidad para iniciar en personas sedentarias de leve a moderado, ya con una duración entre 30 a 60 minutos, completando 150 minutos a la semana como mínimo, y ustedes pueden partir de 10 minutos diarios, 2 veces al día, después 3 veces al día, hasta que puedan ir completando, ¿cierto?, la prescripción que recomienda la Organización Mundial. El tipo de ejercicio tiene que ser de bajo impacto. Esto quiere decir que ustedes pueden caminar, ¿cierto?, si es que tienen una trotadora, o ahora en confinamiento de pandemia tienen que realizar caminatas en su mismo puente, digamos en el mismo sitio. Pueden hacer elevaciones de las piernas sin generar saltos, ¿ya? Bicicleta si es que la tienen, o bicicleta acostada sobre la cama, hacer bicicletas en el aire. Y también pueden agregar la parte de baile, ¿ya? Bailar, mover los brazos, eso va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto vamos a estimular que este sistema cardiovascular, ¿cierto?, se estimule y aumente toda nuestra actividad. ¿Cómo vamos a poder evidenciar, cierto?, si estamos haciendo una intensidad de ejercicio suave moderada? A través del test del habla, en el cual yo voy a poder realizar una conversación de forma fluida, pero me va a ser dificultoso poder cantar una canción. Y según la escala de Borg, que es la percepción del esfuerzo, ¿cierto?, que es una escala de 0 a 10, nos vamos a situar en el rango del 3 al 4, que en el fondo el esfuerzo se percibe como ligero hacia algo pesado. Más allá de esos límites, ¿cierto?, vamos a estar trabajando otro tipo de ejercicio que es el que no queremos realizar. Y para entrar, ¿cierto?, a lo que es el suelo pélvico, que es una de las afectaciones principales, ¿cierto?, de lo que llega a la endometriosis, tenemos que ver cuáles son sus funciones primero. Las funciones, la principal es ver, ¿cierto? En el fondo tiene una contención, un soporte de los órganos, ¿cierto?, de lo que es la vejiga, el útero, el recto, ¿cierto?, y de la presión intraabdominal que ejerce, ¿cierto?, todos los intestinos, ¿cierto?, todo el contenido abdominal que se encuentra sobre este suelo pélvico. Tiene la función del esfínter, ¿cierto?, que es a través de la parte urinaria y rectal. Tiene la función del sexual, que tiene que ver con el orgasmo y la erección del clítoris y del pene en el caso de los hombres. Tiene que ver también, lo último, con la estabilidad de la pelvis, ¿ya? Esto quiere decir que vienen las fuerzas desde superior, ¿cierto?, bajan por la columna, por lo tanto hay una estabilidad tumbosacra, una estabilidad de la sacroiliaca, que es la unión del sacro con la pelvis hacia derecha y hacia izquierda, y esa transmisión de las fuerzas se va hacia adelante, ¿cierto?, y se une en nuestro pubis, y luego se transmite hacia las extremidades inferiores.
tenemos que evaluar este suelo pélvico, ¿cierto? Para poder iniciar una rehabilitación de este suelo pélvico, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que realizar una inspección externa, en la cual vamos a observar, ¿cierto? Cómo está esta vulva, qué coloración tiene, si tiene sus valoraciones neurológicas están indemnes. Podemos realizar una palpación externa o interna de la cavidad vaginal. Se puede realizar una palpación anorrectal, ¿cierto? Dependiendo de la afectación de la paciente. Y finalmente se termina con una valoración muscular, ¿cierto? De todo el suelo pélvico de la mujer. Y luego de esa evaluación, ¿cierto? Vamos a iniciar con el entrenamiento del suelo pélvico, que consta de estas 5 F, que va a ser el encontrar el suelo pélvico, sentir el suelo pélvico, fortalecer ese suelo pélvico, fortalecerlo dentro de nuestra consulta, y luego finalmente hacer un entrenamiento funcional fuera de esta consulta. Por lo tanto, ¿qué vamos a partir? Vamos a partir el entrenamiento con descubrir. ¿Qué tenemos que descubrir? Primero, reconocer, ¿cierto?, dónde está ubicada el piso pélvico. En esta estructura ósea, este anillo, ¿cierto?, que va por las crestas ilíacas, que son las caderas donde lo ubican, inusualmente se ubica uno. Arriba, ¿cierto?, adelante tenemos unas protuberancias que se llaman espinas, y finalmente se cierra adelante con la sínfisis púbica y por detrás con el sacro, que continúa con la columna lumbar. Tenemos que también poder identificar, ¿cierto?, esta vulva, que lo podemos realizar a través de un espejo, para saber si esta vulva está roja, está rosada, está oscura, si está húmeda, está seca, el color del fluido que tiene. Puedo ver el clítoris, puedo ver la uretra, que es por donde sale la orina, puedo ver la entrada vaginal, puedo ver el ano, puedo ver si hay alguna lesión anal. Ya puedo ver cómo está la piel que une la vagina con el ano, que se llama cuerpo perineal. Puedo ver también, ¿cierto?, si estos labios mayores o menores son iguales, son asimétricos, si sobresalen los labios menores de los labios mayores. Ya en el fondo tener una incorporación a nivel digamos, de nuestro cerebro, ya, de la vulva, que es distinta al del hombre, que generalmente tiende a verse su órgano genital, ¿ya? Otra forma de poder tener, ¿cierto?, una percepción, un descubrimiento de este suelo pélvico es sentarse en un balón, si es que lo tienen, o simplemente en una silla, enrollar una toalla de mano, sentarse sobre ellos, realizar respiraciones, moverse sobre esta toalla, ¿cierto? Y sentir, puedo contraer el suelo pélvico, puedo relajarlo, sacar esa toalla y descubrir en el fondo que hay un espacio entre esos isquion, que es donde esos huesos donde uno se sienta, ¿ya? Y ahí puedo ver que en ese espacio está ubicado el perineo. Por lo tanto, esta es una de las etapas importantes para poder entrenar, porque en el fondo tiene que ver mucho con la educación que le entreguemos a nuestras pacientes, para saber las patologías y el tratamiento que se va a seguir, que es individual para cada una. Luego vamos a sentir. Tenemos que sentir este suelo pélvico, cómo es una contracción, cómo es una relajación, que tienen que ser uniformes, tienen que estar coordinadas, que tiene que haber una misma intensidad en contracción y una misma intensidad en relajación. Esta relajación no puede quedarse inconclusa, que tiene que llegar hasta el final, ¿ya? Y podemos realizar a través de la propiocepción manual, ¿cierto?, que puedan sentir la contracción y la relajación. Se puede realizar también a través del biofeedback, ya que se pueden colocar electrodos de superficie o electrodos intravaginales o intranales, dependiendo, ¿cierto?, de la patología o lo que vamos evaluando con nuestras pacientes. Y previo a haber avanzado en las dos pilares anteriores, pasamos a lo que es el entrenamiento de fuerza, ¿ya? El entrenamiento de fuerza está establecido por este protocolo, que es de la Caribou, que se realizan ejercicios de fuerza y de resistencia de forma intercalada, para luego pasar a los ejercicios de coordinación y de contracciones submáximas de este suelo pélvico. Y acá tenemos, ¿cierto?, un poco las instalaciones de la clínica. El biofeedback de presión, ¿cierto? Tenemos un electrodo para electroestimular y un electrodo intravaginal de presión. Y luego de que ya manejemos, ¿cierto?, la contracción y la relajación y la coordinación de esta, vamos a pasar al entrenamiento funcional con ejercicios de las actividades de la vida diaria o con ejercicios de sobreesfuerzo, para que estos puedan ser replicados después en su domicilio. Y luego se realiza la terapia comportamental, en el cual buscamos flexibilizar y modificar esquemas que estén erróneos o pensamientos que sean automáticos y que generen frustraciones, de forma progresiva entregarle nuevas estrategias a las
a las pacientes para que vuelvan a generar un nuevo comportamiento que genere una respuesta satisfactoria. Y ya fuera de la consulta, la paciente dada de alta, ¿cierto?, tiene que mantener este entrenamiento funcionales con todos los ejercicios y rutinas que se hicieron durante las 10 o 20 sesiones que se puedan lograr realizar dependiendo de cada una de las pacientes. Acá les muestro un poco las instalaciones del servicio de medicina física de la clínica, ¿cierto? Contamos con una amplia maquinaria para hacer ejercicios aeróbicos, gimnasio bastante grande para poder realizar algún otro tipo de ejercicios con banoles, elásticos. Tenemos también una piscina en la cual podemos realizar ejercicios aeróbicos, ya que generalmente es una actividad de bajo impacto, está a una temperatura agradable, por lo tanto también va a generar un nivel de confort y de recibimiento para cada una de las pacientes, y también se realizan terapias de Watson, que son terapias de relajación, ¿cierto?, que son necesarias para poder tratar la endometriosis. Y acá les presentamos el equipo de rehabilitación del suelo pélvico de la clínica, ¿cierto? Anne-Marie Jacob, que presentó inicialmente, Natalia Alvarado, y quien les habla, Karin Poveda. Quedamos abiertos a responder algunas de las preguntas realizadas en el chat, ¿sí? Sí, vamos a responder de manera muy breve algunas de las preguntas que nos hicieron. Algunas de ellas preguntaban si la endometriosis era una enfermedad que se quedaba para siempre, y como conocemos el diagnóstico, la endometriosis es una enfermedad crónica, por lo tanto es una condición de salud que nos va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, lo ideal es mirar a esta condición de salud como una amiga y no como una carga, y es ahí donde nuestro rol como profesionales es, a través de todas las herramientas que podemos entregarles y del tratamiento, apuntar a una mejora de la calidad de vida. Otra de las preguntas que nos hicieron fue ¿por qué dolía en la región lumbar o la espalda baja cuando la persona con endometriosis estaba en su periodo menstrual? Entonces la respuesta que dimos fue que hay interconexiones nerviosas que llevan el dolor a distintas regiones. Es el concepto que nosotros conocemos como irradiación del dolor. Y como durante la menstruación aumentan los niveles de estrógeno, lo que provoca la inflamación del tejido endometrial, muchas veces estos puntos dolorosos están conectadas con raíces nerviosas, están inervadas por raíces que llegan a otras regiones del cuerpo, puede ser en el abdomen, en los glúteos, en la zona lumbar específicamente, a lo que apuntaba la pregunta, en donde el dolor se refiere, es decir, el dolor se transmite por estas zonas nerviosas desde el punto donde está el endometrioma hasta el músculo, lo que puede producir dolor lumbar. La inflamación también provoca ciertas sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y provocan dolor, y además la sobrecarga del músculo en una persona sedentaria no soporta la carga o la inflamación de la misma forma que una persona que realiza ejercicio. Por lo tanto, son varias las causas que pueden provocar dolor lumbar durante el periodo menstrual en una persona con endometriosis. Es por eso que apuntamos otra vez a la realización de actividad física, con todos los beneficios que fueron mencionados en esta charla, para disminuir el dolor y evitar que se superpongan también los puntos dolorosos, el dolor que producen los trigger points en la musculatura y en la fascia, con el dolor que provoca la activación de estos puntos de endometriosis. Había ¿Nos queda otra pregunta en el tintero? Otra chica preguntaba si que ella hacía ejercicios de alto impacto. Ya dejó de hacer esos ejercicios, pero aún así con los ejercicios que hace, que son de bajo impacto, termina con dolor, y lo único que le disminuye el dolor era colocar el, digamos, calor en la zona del estómago, que era como donde tenía su mayor dolencia. Entonces claramente hay que volver a formatear y reprogramar a esa paciente, ya, para poder focalizar bien cuáles son los ejercicios de relajación que está haciendo, ya, para que podamos ir disminuyendo, ¿cierto?, todos estos niveles de dolores, haciendo los ejercicios de baja intensidad, de baja carga, y a manejo más de tejido miofacial, ya que es con las pelotitas que se mostraron inicialmente, poniéndola sobre la parte anterior de la pelvis, o incluso bajo la boca, como sobre la boca del estómago,
ya que existe también, podemos colocarlas en esa misma posición, colocarnos boca abajo y hacer respiraciones profundas y que el peso de la gravedad del cuerpo, ¿cierto?, vaya centrándose y que esa pelota se vaya como derritiendo en esa zona. Entonces ahí podemos ir soltando un poco las fascias de la zona dolorosa que, digamos, tiene más focalizada esta chica que hablaba de su dolor a nivel de estómago. Eso. Y qué más decir, que en el fondo igual esto es una pincelada de lo que pueden realizar todas en casa debido al confinamiento con pandemia que se está manteniendo. Claramente y deberían ser evaluadas en consulta para que se les entreguen las herramientas necesarias que cada una necesita. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos ejercicios que se les está entregando pueden ser realizadas sin problema. Si hay alguna dolencia en el pie, como había otra chica que estaba preguntando, pueden ser adaptadas a estar acostada, manejarlas sentada, se pueden adaptar y no van a generar ninguna lesión en ellas. Lo otro que nos preguntaban mucho por médicos a los que nosotros pudiéramos derivar, y la presidenta de FUCHEN dice que se comuniquen para obtener esos datos por interno, ya que tienen una lista de los médicos especialistas en endometriosis a nivel nacional. Entonces, cualquier consulta pueden comunicarse por interno con ella para obtener la información. Exacto. Y si son de Santiago, tenemos especialistas en Clinic Invisa, es cosa de revisar la página en clinicinvisa.cl. Sí. ¿Algo más, Anne, de las respuestas que dio usted? ¿Sí? Pero no se escucha. Eso, activar el micrófono, Anne. O sea, en fondo redondeando que además todavía tenemos técnicas que no las nombramos acá porque las realizamos en la clínica, como la de tejido miofacial y Exacto. la técnica de fisioenergética, porque acá lo importante es que son sesiones individuales para cada paciente y uno aborda el tema con las necesidades como lo han dicho mis colegas, con las necesidades que tiene cada paciente. Eso, muchas gracias por la invitación y cualquier duda gracias. estamos Esperamos que atentas. les sirvió esta presentación. Que estén bien. Chao. Que estén bien. Adiós. Chao. 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 Bien. Ahí. Chao, que estén bien.